Lo primero, dar las gracias por contar con nosotros, con Siemens, un año más en este evento. Estuvimos hace 2 años, fue la primera edición, estuvimos aquí y repetimos. A continuación me presento. Mi nombre es Laura Estevez y trabajo dentro de Siemens, dentro de automatización enfocada a digitalización. Todo lo que tiene que ver con IoT, gemelo digital y sobre todo ahora enfocada a lo que tiene que ver con Industrial Edge. Sí, para empezar, sé que es después de comer, que cuesta un poquito, pero os voy a preguntar. ¿Cuántos de vosotros conocéis qué es Edge Computing? No seáis tímidos, levantarme la mano. ¿Y cuántos de vosotros conocéis qué es Industrial Edge? Porque vais a ver qué es nuestro concepto desde Siemens aplicado para Edge, pero que vamos un pasito más allá. Entiendo que nos habréis oído hablar de ello un poco por encima. Ahí veo caras que me dicen que no, que nada. Vale, pues empezamos desde el principio, no hay problema. Vamos a empezar desde el principio, desde lo básico. Vamos a ver dónde vamos a situar la tecnología de Edge Computing. Vamos a empezar por tener nuestro nivel de campo, el que todos conocemos hoy en día, misión crítica de la automatización. A continuación es donde vamos a posicionar este nivel de Edge. ¿De qué se trata? De traer lo mejor del mundo IT, pero a nuestro mundo T, de industria, de traer ese procesamiento de los datos, esos lenguajes de alto nivel, esas aplicaciones de manera súper sencilla, rápida y flexible a nuestro mundo de la automatización. Vamos a ir viendo cómo. A continuación tendríamos la capa de nube. De unos años atrás se ha hablado un montón de nube. Por supuesto, vais a ver que nosotros vamos a poder montar soluciones híbridas entre Edge, nube, por ejemplo, nuestra nube Mindsphere. Y por último, podríamos hablar la última capa de Mendix, una plataforma para aplicación low-code. ¿Qué quiere decir esto? Empezar y hacer aplicaciones de manera súper rápida. ¿Para qué? Para ponerlas en nuestro nivel de nube o en nuestro nivel de Edge. Sí, de manera muy rápida, en nada, en 2 minutos, habéis visto todo nuestro ecosistema IoT industrial. Lo primero, porque os situéis, para que os quedéis con toda la presentación. ¿Dónde vamos a estar? Hablando del nivel de Edge. Hablando un poquito más de nuestro concepto de Industrial Edge, como os decía, se trata de traer lo mejor de ese mundo IT, pero a nuestro mundo de la industria. ¿Qué es lo que pretendemos? Que esas aplicaciones que nosotros, por ejemplo, utilizamos en nuestro teléfono móvil, de manera paralela, vayamos a trabajar con ellas en nuestro nivel de automatización. De manera súper sencilla, flexible, las vamos a poder implementar. Tengo mi código hecho en Python, por ejemplo. En el nivel de automatización hasta hoy en día igual no era tan común. Nosotros con Edge lo vamos a poder implementar directamente. ¿Cómo? Gracias a aplicaciones en contenedores. Luego vais a ver qué quiero decir exactamente con eso. Antes vamos a ver los 4 pilares más importantes para entender bien este concepto de Edge. ¿De qué va? Hablamos, en primer lugar, de conectividad. Os estoy hablando de procesamiento de datos, de analítica. ¿Qué va a ser lo más importante? Coger los datos de todos los dispositivos que yo tenga aguas abajo. Por protocolos DS7 de Siemens, por ejemplo, o PCUA, que hemos hablado antes, pero también protocolos Ethernet IP o Modbus TCP. Estamos abiertos para poder recoger datos de todos los PLCs o equipos que tengamos aguas abajo. ¿Qué vamos a hacer con esos datos? De eso vamos a hablar en el 2 y en el 3. Vamos a utilizarlo con aplicaciones en contenedores directamente en nuestros equipos Edge. ¿Nuestros equipos Edge dónde están? Primera pregunta. Van a estar situados justo en el nivel de máquina, justo donde se generan estos datos, ejecutando estas apps, procesando datos, inteligencia artificial, analítica, visualización. Hay un montón de funcionalidades que podemos tener. Imaginaros entonces, muchos equipos Edge repartidos. Imaginaros, 10, 100, 1000. ¿Qué es lo mejor? Tener un único punto central, seguro y remoto, desde el cual yo pueda controlarlos todos. Eso es lo que vamos a tener con nuestro gestor, como vais a ver después. Y por último, por supuesto, también hablaros de nube. Es súper válido tener una solución híbrida que compagine Edge con soluciones en la nube. E igual, también hay clientes que solamente necesitan Edge, que es lo que yo os voy a explicar hoy, y también clientes que solamente necesitan la nube. Lo importante que es identificar la necesidad y darles la mejor solución. Respecto a eso, como veis aquí, para que entendáis un poco una situación híbrida que podemos tener, pues tenemos nuestras aplicaciones en la nube, soluciones donde tengo un acceso global a todos los datos, la analítica más potente.
Tengo soluciones Edge justo en mi nivel de planta, en mi línea, en mi máquina, en mi célula, según me toque, analizando los datos en tiempo real. Tiempo real, nuestro tiempo real de industria, no el tiempo real de nube. 10 milisegundos podemos estar hablando. Y, por supuesto, también podemos tener aplicaciones que tengan un cliente móvil para yo directamente interaccionar con ellas. Nosotros desde Siemens, como luego veremos, tenemos también un par de ellas que cuentan con cliente móvil para que directamente podamos utilizarlas. Para seguir, os voy a poner un pequeño vídeo para que os hagáis mejor la idea de qué estoy hablando, que yo creo que se entiende mucho mejor. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver todo el concepto plasmado, por ejemplo, aquí veis, en una industria. Siempre vamos a tener nuestro equipo de automatización. ¿Dónde vamos a poner ese equipo Edge? Justo al lado, capturando esos datos en tiempo real, aprovechándolos justo donde se genera, que es al final el concepto de Edge de lo que va. ¿Cómo vamos a aprovechar esos datos? Como vengo diciéndoos, en aplicaciones. ¿Dónde van esas apps? Pues aquí veis, en cada uno de nuestros equipos Edge. Vais a ver, basado por ejemplo en PC, pero también en elementos típicos de automatización, podemos decir, como por ejemplo un PLC o una pantalla. Todos nuestros equipos van a ser Edge o un trocito de Edge, como luego veremos en un futuro. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Correr esas aplicaciones. Ahí veis, pues 4, 6, 10, lo mejor es tener ese gestor central en mis oficinas, por ejemplo, aquí en Córdoba, y hacer deploy hacia todos los equipos aguas abajo. Sencillo, un par de clics, lo tengo funcionando. No tengo que ir desplazándome ni preocuparme. Os estoy hablando de aplicaciones, pero también me estoy refiriendo, por ejemplo, al propio sistema operativo del equipo, un parche de seguridad, una versión de firmware, todo de manera segura y remota, para que veáis lo sencillo que es todo. Y, por supuesto, una de las muchas funcionalidades que podemos tener es la de hacer de pasarela, es decir, subir datos a la nube. Pero no quiero que os quedéis con que Edge significa nube. Para nada, es una de las muchas funcionalidades que tenemos, pero vais a ver muchas más de ellas en paralelo. Por tanto, entonces, más o menos con el vídeo yo creo que queda claro, pero para fijar todos los conceptos de los que os estoy hablando. Nivel número 1, automatización. Lo conocemos todos los que estamos aquí. Nivel número 2 es equipo Edge, recogiendo datos, preprocesándolos con las aplicaciones. ¿Cómo han llegado las aplicaciones hasta ahí? Gracias al número 3, a ese gestor seguro, central y remoto que me maneja tanto los equipos como las aplicaciones. Para que os hagáis una idea, yo voy seleccionando estas 3 apps, hago clic y me baja hacia los 10 equipos que tengo repartidos en Andalucía. Y la siguiente, a Madrid. Puedo ir eligiendo totalmente cómo lo voy manejando. En este gestor, vamos a verlo, podemos tener aplicaciones tanto de Siemens, enlace directo para comprar desde un marketplace, pero también es una solución abierta para que, si hay una solución súper específica, también podáis poner vuestras propias aplicaciones, basada en una tecnología IT que espero que os suene, que se llama Docker Compose. Luego os explico un pelín qué es, semejante a una máquina virtual, para que os hagáis la idea. Vale, Laura, me parece genial, pero esto a mí qué beneficio como empresa me da. Yo quiero saber de verdad cómo lo voy a plasmar. Aquí lo tenéis. La primera, vamos a poder extender las posibilidades, por ejemplo, poniéndome la gorra de un OEM, que tiene ahora mismo mi máquina. Voy a poder poner esas funcionalidades hechas en lenguajes de alto nivel directamente donde se generan los datos. Puedo hablar de la segunda, os estoy hablando mucho de ese gestor. Por supuesto, evitarme desplazamientos, más claro. Y la tercera, nuevos modelos de negocio. Hay muchas empresas que están utilizando Edge para proporcionar nuevos servicios. Por ejemplo, cada año, nuevos servicios a mis clientes, de cara a un mantenimiento predictivo, se me puede ocurrir, por ejemplo. ¿Cómo se plasma esto dentro de nuestro portfolio de automatización de Siemens? Muy importante que tengamos en cuenta que nuestra solución quiere ser tanto para Greenfield como para Brownfield. Máquinas nuevas, instalaciones nuevas, pero también aquellas ya existentes. Tenemos 2 tipos de equipos Edge. Los dedicados, tengo la runtime de Edge preinstalada en todo el equipo, todo para correr aplicaciones Edge. Pero también tenemos equipos con Edge habilitado. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo tener un PLC, un panel, una Unified, por ejemplo, que son dispositivos clásicos de automatización y vamos a dedicar un trocito
a correr esas aplicaciones Edge, de tal manera que yo estoy mejorando mi automatización. Por supuesto, la misión crítica no la vamos a modificar. Yo no me meto al programa de PLC que mueve la máquina, no. Yo extraigo esos datos y los aprovecho, por ejemplo, para mejorar de cara a futuro con esos datos el programa que tengo instalado hoy en día. De cara, por ejemplo, se me ocurre inteligencia artificial, poder implementarlo. Pero todo esto tiene sentido si yo lo que pongo dentro de esos equipos Edge son aplicaciones. Esta imagen es súper ilustrativa. Nuestra estrategia es exactamente eso, funcionar como si fuéramos un smartphone. Todos hoy en día estamos acostumbrados. Yo me meto a mi App Store, a mi Play Store y digo, uy, me interesa esta aplicación, me la bajo y empiezo a utilizarla. Pues lo mismo, pero para nuestro nivel de industria, que haya una serie de aplicaciones que nosotros directamente nos interese, podamos hacernos con ella y empezar a utilizarlas en nuestro nivel OT, al que estamos acostumbrados. ¿Cuáles son esas aplicaciones que nosotros tenemos ya listas desde Siemens? Ya os anuncio, son un montón de nombres. No pretendo que os acordéis de todos, simplemente que sepáis todas las funcionalidades que nosotros podemos resolver con Edge, que ha venido, como sabéis, a resolver ese gap que había entre nube y campo, a poner esas funcionalidades más de corte IT, pero directamente en nuestro mundo T. Como veis, vamos a tener aplicaciones de visualización de datos, dashboards directamente preparados para con un par de clics escoger qué variable y qué color quiero mostrar y empezar a visualizar. Enfocado a energía, que encima está súper de moda hoy con el coste de la electricidad. Podemos elegir también de cara a mantenimiento, por ejemplo, de máquina o incluso de inteligencia artificial. Esta última es una chulada. Yo la llamo el Alexa industrial. ¿A qué se dedica? Tiene un grafo de conocimiento que yo entreno y yo incluso le puedo preguntar a mi teléfono móvil qué le está pasando a la máquina. Y el teléfono se conecta contra el equipo Edge y me extrae los datos de mi PLC con lo que he aprendido y me va a dar la respuesta más aproximada. Tiene pinta de que pasa algo en el motor número 1. Al final, de eso va también la inteligencia. Podemos hablar en la parte de la derecha de escaneo de redes o de actualización de programas de PLC de manera totalmente directa. Por supuesto, vamos a poder hablar también de gemelo digital de la operación, con Live Twin, que ahora os enseño un poquito también de qué va. ¿Esto qué es? Esto es que hoy en día se habla todo el rato de gemelo digital, pero eso de verdad, ¿cómo se plasma? Lo vais a ver. Yo voy a coger mi modelo de simulación y digamos que como una caja negra lo voy a poner dentro de mi equipo Edge. Lo alimento con los datos en tiempo real y me va a dar las salidas ideales. Yo puedo comparar esas salidas ideales con las salidas que tengo de verdad en mi PLC. Un mantenimiento predictivo en toda regla. O simplemente, por ejemplo, hacerme un semáforo. Verde vamos bien, rojo se está separando mucho la realidad de lo que debería ser. Y por último, tenemos Notifier, por ejemplo, para envío de notificaciones push-up directamente en nuestro teléfono móvil. Al final, como os decía, no quiero que os quedéis con todo. Simplemente quiero que os quedéis con la idea de que hay un montón de funcionalidades que nosotros podemos resolver de manera directa y sencilla aprovechando esos datos en nuestro nivel de Edge. Sí que enseñaros, porque os hagáis una idea de la pinta que tienen alguna de estas apps, enseñaros, por ejemplo, Performance Insight. Aquí podemos hacer dashboards directamente. Escojo qué variable quiero enseñar, qué tipo de visualización quiero y ya tengo una primera información basada en KPIs de mi máquina, por ejemplo. E incluso también vamos a poder hacer un OE directamente. Y también la aplicación que os comentaba de gemelo digital de la operación. Se llama Live Twin. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a diseñar nuestro modelo de simulación hecho, por ejemplo, con Amesim, con MATLAB, con OpenModelica, y yo lo que voy a hacer es exportármelo a un tipo de ficherito que se llama FMU, una caja negra. Esa caja negra la voy a poner en el equipo Edge y la voy a estar ejecutando en tiempo real. Como os decía, nosotros en Edge hablamos de 10 milisegundos, de 100 milisegundos, esos tiempos reales que solemos manejar en industria. Lo ejecuto en tiempo real con los inputs de mi PLC. ¿Y el que me va a dar? Pues lo ideal, lo deseado. ¿Qué puedo hacer? Hacer un semáforo, como veis en la parte de la derecha, de está bien, está mal. Y, por supuesto, también puedo devolver esos valores hacia PLC. Súper importante del nivel Edge. Nosotros con la nube no es habitual que escribamos aguas abajo. Con Edge, como estamos en el nivel de campo seguro, sí que tenemos esa comunicación bidireccional. Y por último, comentaros aquí que, como veis, es todo a través de acceso web.
Nosotros no nos tenemos que preocupar de los comandos de Linux, de los comandos de Debian, de todo lo que tengo que teclear. Súper fácil. Directamente lo vamos a hacer por interfaz web, tanto del equipo como del gestor, que controla esas apps y los equipos aguas abajo. Directo. Hasta aquí hemos visto y hemos hablado de aplicaciones de Siemens. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una necesidad muy concreta y tengo ya mi aplicación desarrollada? Me vais a decir, Laura, ¿no puedo implementarlo? Vamos a ver que sí que podemos implementarlo. ¿Cómo? Gracias a la runtime que viene ya directamente preinstalada en este equipo Edge. Es una runtime basada en Linux que lo que trae es una capa que permite ejecutar estas aplicaciones en contenedores. Como os decía, es una tecnología que se llama Docker Compose, muy típica de IT y que hemos implementado ya en nuestros equipos Edge. ¿Esto qué me va a permitir? Que directamente, sea cual sea vuestra aplicación, hecha en un lenguaje, por ejemplo, de Python, un JavaScript, se me ocurre, C++, nosotros la vamos a dockerizar, que significa meter todo lo necesario en ese contenedor, y la vamos a poner en cualquier equipo Edge que venga con esta runtime preinstalada. En un principio, por ejemplo, basado en PC, pero en un futuro un PLC o una pantalla. Depende de la necesidad de cada proyecto. No paro de hablar de eso de contenedor, de Docker Compose, de todo esto. ¿Esto qué quiere decir? Muy rápido para no aburriros, que además sé que es una hora complicada, os explico un poco de qué va. La comparación más sencilla son las máquinas virtuales. Nosotros estamos acostumbrados hoy en día a trabajar con una máquina virtual. Esta máquina virtual, ¿qué tiene? Tiene un hipervisor que se dedica a repartir todos los recursos hardware entre mis mini máquinas virtuales que están corriendo en mi ordenador, cada una con su sistema operativo. Si nos vamos al modelo de contenedores de Docker, es mucho más sencillo y mucho más ligero. Si os fijáis en la imagen de la derecha, me salto esa capa de hipervisor y también de sistemas operativos. No me hacen falta. El Docker Engine lo hace todo por mí. ¿Qué me da esto de bueno? Que yo solamente me tengo que preocupar de hacer bien mi aplicación. Tengo mi aplicación, por ejemplo, hecha en Python, me preocupo de ella, pongo todo lo necesario dentro de ese contenedor y ya puedo empezar a utilizarlo. ¿Esto qué me permite? Hacer aplicaciones más flexibles, más ligeras, porque al final son independientes unas de las otras, así que también aseguro la disponibilidad y, por supuesto, traer también una de las mejores cosas que tiene el mundo IT, que son esos ciclos de innovación tan rápidos que ellos tienen, que a nosotros en industria normalmente nos cuesta un poquito más. Pues nosotros vamos a poder implementar todas esas mejoras de manera mucho más rápida y segura gracias a nuestros contenedores. Hasta aquí hemos entendido bien, pero vamos a ver de verdad a quién le interesa y un ejemplo, un caso de uso, donde poder aplicar esta tecnología. ¿A quién le interesa esto? ¿A qué stakeholders dentro de mi fábrica les va a importar la tecnología de Edge? Vais a ver que a todos. Podemos hablar de nuestro ingeniero de desarrollo o de diseño. Él al final está enfocado sobre todo a la parte CAD. Si nosotros tenemos un análisis de datos, él va a poder mejorar su diseño CAD a futuro, así que le va a ser muy útil. Podemos hablar del técnico de servicio. Él quiere conocer, gracias al análisis que nosotros nos puede dar los datos, todos los costes derivados de su servicio. Le va a ser muy útil también. Podemos hablar del operador de planta, que tiene muchas máquinas y cada una de un fabricante de maquinaria. Va a querer ver el grado de utilización y la eficiencia de cada una de esas máquinas. Podemos utilizar el equipo Edge de concentrador de todas esas máquinas y aprovecharlo para hacer, por ejemplo, una visualización, se me ocurre. Y por último, el técnico de mantenimiento. Se me ha parado la máquina. ¿A qué estaría genial poderle preguntar, máquina, por qué te has parado? Pues en un futuro, nosotros con esta aplicación que os decía, SAM se llama, vamos a poderle preguntar directamente a la máquina y con ese grafo de conocimiento nos va a poder dar una respuesta más aproximada. Como veis, a cualquier stakeholder que esté al final en una fábrica le va a aportar beneficios Edge. ¿Qué casos de uso son los que vamos a poder resolver? Pues la verdad que yo creo que os habrá quedado claro que hay para dar y tomar. Podemos hablar de casos de uso muy concretos, como por ejemplo análisis de EOE, podemos hablar de gestión de energía, de inventario, podemos hablar de gemelo digital, un montón de casos de uso. Esos son los más avanzados, pero por supuesto también podemos utilizar la tecnología de Edge para los que veis en la parte de abajo, en azul un pelín más oscuro. Casos típicos, concentrador de datos,
integración con otras plataformas, por ejemplo ERP. Podemos hablar también de acceso a todos esos datos. Muchas veces poner la información disponible no es tan sencillo. Nosotros con Edge vamos a poder mejorar todo eso. Yendo a un caso concreto, para ya acabar y que os quede un poco más claro, os explico con detalle para que os hagáis la idea. ¿Nosotros qué vamos a tener? Pues ahí veis, por ejemplo, un equipo Edge justo en la parte central, dedicado, basado en IPC. ¿Qué vamos a tener aquí dentro? Una serie de aplicaciones, cada una en su contenedor y cada una con su funcionalidad. La primera, conector, es decir, conexión aguas abajo. Vamos a poder hablar diferentes protocolos. Por ejemplo, ahí veis, S7 optimizado, Modbus TCP o PCUA, cada una con una máquina. Imaginaos que esto es un cliente final con muchas líneas. ¿Qué aplicaciones vamos a tener ahí arriba tomando esos datos, es decir, aprovechándolos? Performance Insight, visualización, la que os he enseñado hace un par de transparencias. Podemos también utilizarlo, a su vez, de gateway, como pasarela hacia el nivel de nube. Tenemos una aplicación, MQTT Connector, para directamente lanzar todos esos datos aguas arriba. Y, por supuesto, cualquier desarrollo propio que vosotros queráis, nosotros vamos a trabajar juntos para poder adaptarlo y ponerlo dentro también de este equipo Edge. En este caso, un desarrollo, por ejemplo, de inteligencia artificial hecho en Python. Por supuesto, todo esto está enmarcado dentro de toda nuestra tecnología de Siemens. No es posible hablar de Edge y de datos sin hablar de conectividad o conectividad digital. Si luego os acercáis a nuestro stand, vais a ver que están los compañeros de comunicaciones industriales también con este tema. ¿Qué tenemos aquí? Nosotros vamos a poder tener nuestro gestor que controle tanto estos equipos Edge como los demás repartidos, gestionado desde mis oficinas centrales aquí en Córdoba. ¿Cómo lo voy a hacer si cada uno de los equipos está repartido por toda España? Gracias a un servidor de túneles VPN. Nosotros necesitamos habilitar ese tipo de conexiones para el despliegue de las aplicaciones y para alimentarnos de todos esos datos. De ahí que veáis la parte de la izquierda, la integración con el tema de la ciberseguridad. Súper importante también. Por tanto, y ya para acabar, que os quedéis con las 3 ideas principales que hemos visto a lo largo de la presentación. Que Industrial Edge nos va a permitir implantar nuevas funcionalidades para potenciar al final cualquier negocio, ya sea para un fabricante de maquinaria o para un cliente final. ¿Qué queremos? Sacar provecho de esos datos, de ese gap que veíamos que había en automatización. Podemos darle un análisis adicional y así poder dar nuevos modelos de negocio, nuevos servicios hacia nuestros clientes. Y, como os decía a lo largo de toda la presentación, traer lo mejor de esa tecnología IT al mundo de industria. Por tanto, no me queda más que decir que empecemos a crear este futuro, porque de verdad nosotros desde Siemens creemos que esto es el futuro. Daros las gracias y deciros que os esperamos en nuestro stand, que tenemos temas de Virtual Commissioning, de gemelo digital, de Motion, tenemos también a los compañeros de Food, los compañeros de PLM. Ya sabéis que nuestro proceso, nuestro proyecto dentro de Siemens es totalmente holístico y que tenemos un montón de productos y soluciones, así que pasaros por allí y también os enseño los equipos Edge y las aplicaciones que las tengo montadas. Muchas gracias.